Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Mapa. Estamos en un nuevo capítulo del reporte semanal, esta vez la semana del 9 de noviembre. Hoy día vamos a hacer un programa quizás un poco distinto a lo que hemos venido haciendo en semanas anteriores, considerando que falta una semana para las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile. Por eso mismo hemos decidido dedicar este programa a analizar las propuestas o principales ejes programáticos de los distintos candidatos y también en los casos que hayamos encontrado algo así como las propuestas, para darle un poco de un toque humorístico también al programa, de las propuestas más ridículas también que encontramos en algunos casos. Juan. Así es, Juan José. Efectivamente, y en ese sentido vamos a ir en el orden que van a estar en la papeleta los distintos candidatos. Y bien, y partimos con Franco Parisi, que vendría siendo el candidato número 1. Dentro de las cosas que encontramos en su programa está que va a evaluar los programas públicos ineficientes, pero que no se hace cargo del problema o brecha que ese programa buscaba resolver, es decir, lo que no le interesa tanto la efectividad de aquello que vaya digamos, a estar evaluando, pero sí, en cambio, en el fondo el incentivos mayores es de reducir el gasto que de resolver las necesidades de la población. Hay un fuerte componente digital en las propuestas, en el sentido de hacer un Estado moderno, y sigue las tendencias ya existentes, entonces presenta como cosas nuevas, cosas que ya se están implementando, como que de cierta forma está inventando la pólvora, que vamos a ver que no es el único candidato que cae en estas tendencias. Y en su programa también, en algunos casos, hay copias literales de leyes y sistemas que ya existen, y que se nota que también se desconoce de ciertas regulaciones, como por ejemplo la evaluación de los médicos. Y junto con el programa de Johannes Kaiser, que tiene 200 páginas, el de Parisi tiene 128 y es de los más largos que se han presentado para esta elección. En general, lo que uno interpreta de este programa, que cuenta con, por ejemplo, medidas un tanto excesivas como instalar bombas antitanque en las fronteras como para, digamos, comenzar a matar a las personas, o bueno, inducir la muerte, digamos, a las personas que traten de cruzar la frontera, y eso sin tener en cuenta como el factor humano de esa decisión. En el fondo, como que tiene un componente bastante sensacionalista, y en eso también se enmarca en una figura más generalizada que uno puede tener de este candidato, que la elección pasada tuvo que ser toda la campaña por Zoom, contándose con la gente, con sus votantes, digamos, como un streamer, porque no podía acceder al territorio nacional, puesto que debía una deuda millonaria de pensión de alimentos a sus hijos del primer matrimonio. Lo que él también, digamos, porque él podría haber ingresado a Chile y haber pagado la deuda, pero al final como que él hizo como este resguardo de conservar su fortuna y al mismo tiempo ser candidato, teniendo un buen resultado para haber sido un candidato telemático. Es decir, eso también deja entrever bastante de cómo es la democracia chilena, que las personas votan por personas que ni siquiera están conviviendo con su realidad nacional, ni siquiera que estén en otro barrio, sino que ni siquiera están en el país. Y asimismo él se plantea como un candidato de clase media, emergente, que no es ni del centro ni de derecha, considerando que, por ejemplo, la casa en la que él vive en Texas cuesta $700,000, 700 millones de pesos, dista bastante de ser una persona de clase media en Chile, punto uno, y punto dos, eres descendiente, eres hijo de un ex decano de el ex rector, perdón, de la Universidad de Chile, designado en la dictadura, que fue también una persona, un ferviente opositor al gobierno de Salvador Allende. Entonces, él se plantea como que es de centro, que no es ni de derecha ni de izquierda, pero la verdad es que tiene una forma de pensar y una trayectoria bastante derechista, y sobre todo considerando que en esta elección pasada, en la cual él fue candidato telemático, terminó llamando a votar por José Antonio Kast. Entonces,
cuando se le presentó la disyuntiva de apoyar a alguien de izquierda, digamos como Gabriel Boric, o a alguien de derecha conservadora, y él optó por Kast. Por lo tanto, tiene como este matiz de que Franco Parisi es un tanto charlatán, como un vendedor de humo y una persona que trata, digamos, de atraer a las personas y de persuadirlas a partir de como una lógica de ser encantador, así como un pavo real. Entonces, tiene mucho de deslumbrar. Y ya en el tema de la propuesta más ridícula de este candidato, bueno, elegimos dos, que la primera tiene que ver con que el Banco Estado tenga un antivirus para así evitar que, digamos, las estafas telefónicas y los hackeos a las cuentas del Banco Estado. Entonces, que lo que hay que hacer es contratar un antivirus. Pero ahí está, contar con un antivirus robusto y activo, siendo bien implementado en todas las estaciones de trabajo y servidores del banco, asegurando que los usuarios no lo puedan deshabilitar. Esto para proteger todo tipo de virus, malware, spywares y rootkits. Eso en realidad es como una propuesta bastante chistosa, porque es como una cosa muy simple y que probablemente ha estado implementado siempre y que aún así no... Como, es como una propuesta un tanto noventera, cuando en los 90 se decía como que si tú no tenías antivirus en tu computadora, así te iban a robar toda la información, etcétera, y resultó que al final los antivirus y los virus existían para que uno comprara el antivirus. Entonces, como que ya todo el mundo sabe que el antivirus en verdad no resuelve nada, y que el candidato lo venga a proponer es como un poquito chistoso. Sí, o sea, la ciberseguridad hoy en día es bastante más complejo que eso. Claro, es como una medida simplista. Y bueno, también propone hacer que las cárceles estén en barcos, cosa que es poco logística y que también involucra un gasto innecesario, considerando que este es uno de los candidatos que propone disminuir así en todo lo posible el gasto fiscal, y te proponen o sea, unas propuestas que son bastante complejas desde el punto de vista logístico. Más allá de que también propone que va a hacer una gran fiesta de tuning afuera de la moneda, cosa que claro, como que al final trata de ir a un nicho, que en este caso son hombres de entre 30 y 50 años, y muchos de ellos les gusta el tuning. Entonces vamos por ahí. Juanjo. Sí, bueno, no tengo demasiado que implementar respecto de Parisi. Yo creo que, bueno, el gallo es básicamente un charlatán, pero que, claro, tiene una especie de arraigo sociológico, entre comillas, en el sentido que tiene un nicho de votos que ha sabido explotar, eh, y que quizás hoy día, bueno, no, obviamente no, o sea, las encuestas dicen que va a sacar menos que en las anteriores, si se mantiene esa tendencia, pero que, ¿cómo se llama? Digamos, le va a seguir dando un bolsón de votos. Él también, claro, yo creo que en ese sentido hay algo como, o sea, ya, de él llama la atención como esta parada un poco de ser alguien que ganó mucha plata, ¿no? Viniendo de abajo, entre comillas, cosa que no es tan real. Eh, entonces, claro, él es como el winner, ¿no? El winner finalmente. Entonces, y esa parada de winner también hace cierto sentido en algunas personas que ven digamos, o sea, digamos que tienen como el tema de hacer dinero como primera prioridad en su vida, digamos. Así o sea, y no solo hacer el dinero, sino como tener una existencia como más fastuosa, digamos. Claro, mente de Sí. tiburón. Mente tiburón, exactamente. Bueno, a mí me gustaría complementar algo que en realidad yo creo que no se puede dejar de mencionar con este candidato, porque mucha gente como que se cree esto de que no es ni de izquierda ni de derecha, que es como una persona Sí. media progresista, pero que al mismo tiempo le gusta el neoliberalismo, como algo así. Pero aclarar que él en entrevistas ha dicho públicamente que él respalda al Estado genocida de Israel, y que considera que la lucha que está llevando Israel en contra del mundo árabe, y en particular de los palestinos, es una defensa de los valores occidentales, ya que es la única democracia occidental en Medio Oriente. Entonces, eso, digamos, ese tipo de declaraciones le quitan el velo de centrista que se trata de poner, y queda retratado cuerpo entero, que es una persona que al final, como dijo otro candidato, responde a los intereses norteamericanos y siempre va a estar orbitando esa línea de interés. O sea, siempre, él no es una persona particularmente soberanista, a diferencia de quizás
de cosas que podrían decir otros candidatos de derecha, pero en el caso de Franco Parisi, él es un ciudadano norteamericano y esa es su forma de pensar. Sí. Sí. No, y de hecho, bueno, sí, bueno, ese también es otro tema. Es un gran admirador como del estilo de vida americano, ¿no? Como que él tiene un poco esta idea como de, no sé, pues de hacerte a ti mismo millonario, si aprovechas tus oportunidades y te esfuerzas y todo. Siendo que él al final no ha hecho dinero, digamos, en base a prácticas tan, tan limpias, pues, incluyendo ir a elecciones, digamos, parte de sus negocios. Claro, y en particular no es una persona que haya creado industria o puestos de trabajo Claro, ni nada, o sea, es claro, no es similar a como Piñera en ese sentido, como que la mm, vende, pero que en realidad él estuvo siempre en el tema financiero, creo que sí, fue propietario de un colegio particular subvencionado, mm, algo así, pero no, claro, bueno, sí, es eso, mm, colegios particulares subvencionados que dependen del Estado para funcionar, o sea, como que no. sí, po, exactamente. Sí, hay un video ahí de París y que tiene preparada la producción para redondear también esto. A ver, probémoslo ahora, por favor. Ahora sí. Ahí está. Primero un gran saludo a las regiones y especialmente a las radioemisoras de regiones que la pasan muy mal. Y decirlo fuerte y claro, Chile no es ni facho ni como Nacho. Les regalamos el pasado, pero danos el futuro. Te pedimos 4 años para que empecemos a reencaminar el sueño de Chile, el sueño de la casa propia, el sueño de la educación pública y mejorar la salud. Pero eso pasa por tu decisión. Tu decisión no es trivial. Primero, que los mineros puedan votar. Segundo, que honremos a aquellos que hacen el bien, la iglesia evangélica que tanto ayuda a la gente que está en la drogadicción y también en las cárceles. A un mundo de tuerca que se vuelta excelente con nosotros, pero decirle fuerte y claro, a la mujer que está endeudada, a la mujer que no tiene casa, a la mujer que tiene miedo de llegar a su casa en la noche, nosotros las vamos a cuidar. Nosotros vamos a hacer de que una vez por todas el sistema funcione para ti y no en contra de la gente. La gente la pasa pésimo. Nosotros queremos que de verdad, la alegría sí llegue. Muchas gracias, candidato Franco. Bueno, nótese que tiene como la lengua un poco trabada el candidato. Yo Sí, creo que quizá algún ansiolítico le están dando, porque dijo puerta en un momento. sí, no, sí. De hecho, en el debate del Archi tenía una, un tema de adicción ahí Mm. que era notorio. Sí, bueno, ahí también habló de los mineros. A él le va bien en el norte, es donde más votos ha sacado. Yo creo que ahí también precisamente los trabajadores de la minería, como que en ese como estereotipo, un poco hace sentido como estos mineros que cuando le dan los bonos de fines de conflicto se compran camionetas gigantes. Como que siento que ese es muy como el nicho al que está apelando. Claro, y en ese Sí, sentido igual hay que considerarlo bastante válido, porque es un porcentaje de la población, y sí, yo me he pues, sí, fijado incluso en experiencias interpersonales que da efecto. O sea, que una sí, persona que, por ejemplo, yo creí que iba a votar por la izquierda, qué sé yo, no, yo voto por París. Y, así, ¿y por qué? Pues tiene un conjunto de características. O sea, por ejemplo, el hombre heterosexual anti-woke, anti-wokeismo. Como toda esa gama se siente profundamente interesada por sí, París y sobre todo por el lineamiento de no ser ni izquierda ni derecha. Entonces, sí. no genera tanto compromiso ético el apoyarlo. Sí, sí, yo creo que si Parisi no fuera un charlatán y un estafador piramidal, podría ser el nuevo centro, de alguna forma. Siendo el centro en el sentido actual, que en el fondo hoy día está la centroizquierda es neoliberal, digamos, eh, como que podría hacerse pasar por esta especie de, como el discurso de la democracia cristiana antigua, que no era, que hablaba de la tercera vía, ni capitalismo, ni comunismo, y cosas así. Claro. Creo que él tiene cierto potencial, él podría haber tenido un potencial de desarrollar más su candidatura si no fuera alguien como tan orientado por la plata, o como que se nota como tan charlatán finalmente. Yo encuentro que parece muy charlatán. Si se tomara un poco más en serio él políticamente, quizás podría haber desarrollado un nicho más fuerte y un partido más fuerte. Claro, o sea, si tuviera más digamos, una esencia más de estatista que Claro, como de coaching ontológico. Así como, exacto. o sea, Si como lo que él te hiciera está como tratando de convencer de algo en vez de estar sí, tratando de liderarte. Y eso como que exacto.
él mismo dice, yo no soy político, y quizás si es que él se planteara como un cuadro político, quizás adquiriría como esa seriedad que no sé, podríamos ver como el presidente Eduardo Frei Montalva, por ejemplo, como Claro. que, claro, podría encarnarlo, pero hay una altura moral que como que se lo impide, como una falta de seriedad en el fondo. O sea, Sí, lo mismo sí. que dijo de los mineros, que quieren enchular a la vieja, Sí, después po. salió diciendo que no, que la vieja era la camioneta vieja, pero que todo el mundo entendió que se refería a ponerle silicona a la señora o algo así. Sí, po. Entonces, Sí, po. como que tiene como un componente un tanto burdo. Sí, po. Sí, exactamente, tiene un componente muy burdo. Pasamos a la Bueno, siguiente, sí, Juan José. sí, pasemos. Bueno, la siguiente candidata en la papeleta es Janet Jara. Bueno, esta es una candidatura, bueno, es la candidatura de continuidad del gobierno. En el ámbito del programa, lo que nosotros vimos era que por un lado compartían en muchos aspectos el diagnóstico, entre comillas, de la derecha, en términos de lo que, por ejemplo, habla del tema de la permisología, también pone el énfasis en el tema de la seguridad, que no es que haya que negarlo, sino que habla desde un lenguaje como similar al de la derecha, en el sentido de que su visión está mucho más orientada, digamos, a cómo ella da cuenta de que es alguien que va a poner mano dura, que va a proteger las fronteras, que va a poner toda la fuerza del Estado en combatir la delincuencia, y también que el tema del crecimiento económico pasa por excesiva burocracia, obviamente con esto con matices, pero claro, en términos del diagnóstico, se sitúa como en el mismo lugar que ha ido encuadrando la derecha, y desde ahí busca responder. Bueno, en esa línea, por ejemplo, tiene una propuesta que dice de política a quién es quién, empadronamiento biométrico, que en el fondo es para una propuesta de migración, que en el fondo quiere hacer un empadronamiento en 6 meses de todas las personas que están ilegales en el país, y expulsar a todos los que no se empadronen en ese plazo. Sin detallar cómo se va a realizar ese proceso de expulsión, cuestión que han tenido dificultades todos los candidatos para decirlo, ¿no? Yo creo que en términos de logística, hacer una expulsión masiva de decenas de miles, ni siquiera de los 330.000 migrantes irregulares que se calcula que existen, sino ya pensar, no sé, pues en 10.000, 20.000, ya es una cuestión logística que me parece así eh, tremenda, y además de geopolítica media inviable, considerando que, por ejemplo, la mayoría de los migrantes ilegales son venezolanos, y que no hay en este momento no hay ningún tipo de relación diplomática con Venezuela como para que los reciban. Entonces, en ese sentido, como que también encuentro que se marea un poquito ahí el programa. Otra propuesta que me llamó la atención, habla de seguridad en comillas, zonas de conflicto, que en ninguna parte aparece como ¿cómo se llama? La referencia al conflicto mapuche, pero se nota que está aludiendo claramente a ese conflicto, y habla como de los territorios que están como más bajo control de las comunidades. Y en el fondo es una forma muy ambigua de decir que va a implementar nuevas formas de control en la zona en conflicto del Walmap, digamos. Y las propuestas en general me parecieron bastante vagas en esa línea. Una de sus propuestas más fuertes, que la ha dicho harto en los medios de comunicación, es lo del ingreso universal de 750.000 pesos. Ahí, dentro de los dos mecanismos que contempla, es por un lado el subsidio a las pymes, que en el fondo es subsidiar el salario que le pagan a los trabajadores para llegar a ese salario, y también transferencias directas, que yo lo bauticé entre comillas como una especie de nuevo IFE, de lo que fue el IFE de la pandemia. Eso, o sea, es llamativo, por un lado,
algo que se dice bastante poco y que es bastante problemático y da para una conversación bastante larga, es el tema de subsidiar a las pymes, digamos. O sea, las pymes son pymes porque son pymes, o sea, no es porque son pequeñas y medianas. Y claro, si una empresa es pequeña, siempre tiene poco espacio para hacer mejoras internas, para subir salarios, para hacer innovación tecnológica, cosas así. Eh, entonces la pregunta es si realmente la estrategia, o sea, y al mismo tiempo son las que más emplean personas en Chile. Yo creo que eso, en ese puro encuadre, uno ya da cuenta como de toda la precariedad laboral que hay en Chile. O sea, si la mayoría de las personas trabajan en empresas que son pequeñas, no muy eficientes, que tienen pocas posibilidades de innovación, pocas posibilidades de crecimiento, la tasa de muerte de las pymes es tremenda además. Es complejo siempre como meterla en el saco de, como, o sea, como ponerlas como en el motor de desarrollo y creo pero al mismo tiempo, como son tantas y dan tanto empleo, como que todos los candidatos siempre tienen que hacer promesas al respecto, pero nunca problematizan como su existencia, digamos. Eh, y eso, y en el fondo, y esto lo digo más que nada porque hablar de subsidiar a las pymes finalmente es seguir subsidiando eso, o sea, es como decirles, sí, tu empresa, bueno, siempre nunca va a crecer, pero le vamos a dar una platita más para que podáis pagarle mejor a sus trabajadores. Por otro lado, también me llamó la atención que aparte de eso, se habla de transferencias directas, digamos, no se especifica muy bien en qué caso correría una transferencia directa y otra a través de la pyme, digamos. Como que no me terminó de ser raro de hacer sentido el hecho de que en algunos casos hubieran transferencias directas y otras a las empresas porque eh, finalmente, o sea, ¿por qué vaya a poner de mediadora a la empresa si en el fondo te puedes depositar la verdad directamente a ti? ¿No? Como que eso también me llamó la atención. Y además, Janet Jara, bueno, en un tema más como de política internacional, planteó el ingreso a los BRICS. Eso lo planteó al menos en los debates, digamos, no lo encontramos tan claramente en su programa. Eh, y bueno, o sea, eso sería, o sea, dentro de sus elementos más destacables, yo diría que es uno de los aspectos positivos que podría llegar a tener si es que eso se concreta, aunque viendo la postura de los, eh, ¿cómo se llama?, de los candidatos de derecha, sería algo bastante complicado de plantear en el escenario político, digamos, o sea, se generaría algún ruido interno que además o sea, si Janet Jara mantiene esta actitud de Boric de tanta connivencia con los refunfuños de la derecha, digamos, me tinca que esto se diluiría rápidamente en caso de que se plantee y tenga esa oposición. Pero habría que verlo. Ojalá si es que sale, se integra ahí, porque además se abren bastantes puertas para un desarrollo un poquito más alternativo en esa línea. Y otra cosa también que yo creo que es importante señalar de ella, que también ella condena mucho más abiertamente y fuertemente el genocidio en Palestina y en general tiene una visión un poquito más progresista, digamos, de lo que son las relaciones internacionales, aunque también ha criticado como los gestos anti-Trump de Boric, lo que me ha llamado un poco la atención también. Sí, algunos comentarios así como a nivel político de lo que vimos o sea, de Janet Jara. O sea, que yo tenía ganas de destacar, es que creo que hay un error como sostenido en su candidatura, en esta idea de creer que en su búsqueda de ser más convocante, lo primero que haga sea convocar al socialismo democrático. O sea, si bien obviamente necesita sus votos y su apoyo, etcétera, ya está planteado así el pacto, digamos. Como que su noción de amplitud social siempre es hacia allá. Como que no la he visto como posicionarse fuertemente en buscar el voto como de la gente que está indecisa, que vota nulo, etcétera. Como que ese despliegue no lo he visto, y siempre que habla de ser convocante y de la amplitud, en el fondo se refiere como a la exconcertación.
y eso obviamente, o sea, ya vimos, la Toa en la primaria sacó 12%, en el fondo está buscando ahí, no sé, 200.000 votos en esa amplitud, digamos. Eh, Sí, y también, bueno, volviendo un poquito a este tema de que de repente empieza a hablar con el mismo lenguaje, en el mismo registro un poco de la derecha, como que hay una cita ahí en el programa que dice clarito, Janet Jara es una mujer firme y cercana, como que esta firmeza de la que se habla no es una firmeza contra las élites, no es una firmeza contra los poderes económicos, sino que es una firmeza de sheriff. Y eso creo que también es llamativo y me produce, o sea, siento que ahí como que, siento que en general la campaña de Net Jara teniendo un potencial político tremendo por quién es ella, digamos, por el hecho de ser Partido Comunista, por ser hecho una mujer de los sectores populares de Santiago, que se ha hecho como a su... Eh, que se ha construido, digamos, también profesionalmente desde la militancia y en la gestión pública y que ha logrado los acuerdos de pensión, etcétera. Digamos, ella no tiene como no tiene una valentía como para arrojarse más hacia el pueblo, por decirlo así, o hacia la población. Como que sigue mucho los registros de la política formal y yo tengo hasta la hipótesis de que su candidatura se desinfló un poco después de la primaria cuando integró como a todos los actores del socialismo democrático y empezaron a decir cada uno sus cosas, empezaron como a intentar pautearla. Siento que ahí como que se desinfló un poquito su candidatura. Sí. Y para cerrar, bueno, antes de tu comentario, Juan, si quieres comentar algo, como dentro de la propuesta más ridícula, planteamos que ella está planteando un sistema de ayuda estatal para mascotas. Si bien se entiende un poco que hoy día la mayoría de la gente tiene mascotas, los gastos de los veterinarios son bastante caros, bueno, queda claro que todavía tenemos un montón de deuda importante en salud, porque además esto se plantea que se va a hacer mediante FONASA, etcétera. Existen deudas muy importantes en salud, en listas de espera y todo eso, entonces como que aparece un poquito como chocante esta propuesta, pero bueno, es un poquito, también es algo como que le da cierta simpatía, supongo, a la propuesta, pero eso fue la que elegimos en este caso. No sé Claro, si tienes algo que... una propuesta de nicho en particular. Sí, de dicho. Bueno, mencionar que, claro, se evidencia bastante Mm. esta búsqueda de amplitud de voto en el centralismo democrático y ahí hay, digamos, o sea, perdón, el socialismo democrático. que son céntricos y por eso se confunden. Sí. Que tiene que ver mucho con repetir fórmulas y hay como cierta visión o cierta como realidad instaurada y sobre todo en regiones, yo diría más allá que en Santiago, de que estos partidos de centro, el Partido Radical, el Partido PPD, el Partido Socialista, que tiene mucho poder en el aparato estatal, como que son votos seguros. O sea, como que es un banco de votos que la gente siempre va a ir y va a votar por el PPD porque él conoce desde siempre a su dirigente PPD, etcétera, etcétera. Y esto, claro, hay algunos lugares donde pasa. O sea, hay muchas comunas rurales en Chile en que sale el candidato del Partido Radical porque eso la gente de izquierda vota por el del Radical. O sea, como que eso es de izquierda en ese lugar. Pero yo creo que en los lugares donde la votación es más masiva, que son finalmente los que definen la elección, yo creo que se dejó pasar o se está dejando pasar hasta el momento, digamos, porque hay que tener en cuenta que lo más probable es que Janet Jara sí pase a segunda vuelta. Es difícil un escenario en el que ella no pase a segunda vuelta. Y entonces hasta el momento se ha centrado la candidatura en mantener este centro político y tratar de expandirse ahí y, como dices tú, tratar de acercar quizás a personas de la democracia cristiana que podrían tener alguna inclinación más autoritaria, atraerlas, digamos, entendiendo que este va a ser un gobierno de estabilidad y un gobierno donde se va a fortalecer, digamos, la seguridad pública y todo el tema como lo que ha sido el gobierno de Gabriel Boric después del rechazo al primer proceso constituyente. Es decir, una emulación progresista de las políticas que ya venían instaurándose desde el gobierno de Sebastián Piñera. En ese sentido, se ha desaprovechado mucho este nicho que sí ha aprovechado Parisi, por ejemplo.
Claro. Que son, por ejemplo, esta gente disconforme, que no le interesa mucho la política, que quiere vivir bien y ir tranquilo, etcétera, y que en el fondo, que también, y yo interpreto al menos que también ocurre mucho, que busca a alguien que golpee la mesa. Pero alguien que golpee la mesa, digamos, para dar golpes de timón, no alguien que golpee la mesa como para seguir con lo mismo. Y en ese sentido, ha faltado expandirse más hacia esos sectores, digamos, no institucionalizados, y se ha tomado, digamos, la decisión de incorporar como a figuras más que vienen como más desde la lógica neoliberal del balance fiscal a la candidatura, como para dar cierta certeza jurídica a los empresarios. Entonces, como para no parecer tanto una amenaza. Y si bien eso ha garantizado de que se posicione como la probable primera mayoría en la primera vuelta, deja el escenario de la segunda vuelta profundamente incierto, porque tenemos, que lo hemos dicho antes, tenemos este porcentaje de votante nuevo que en realidad como que vota como con cierta hostilidad hacia el sistema político y no, para esa persona, digamos, no es mucho argumento una lógica de continuidad. Entonces, como que no se ha sabido establecer en qué medida se va a romper con la lógica de la continuidad, en qué medida las cosas que se están haciendo mal se van a dejar de hacer. Como que eso yo siento que quizás a muchas personas les genera cierto grado de revuelo, más allá que dentro de las propuestas que están en la mesa, junta con otros, digamos, es la que más, por ejemplo, establece una lógica de derechos sociales. Claro. Y no de la desprotección que otros candidatos establecen y que se evidencian en esta dinámica de querer recortarlo todo, entendiendo de que el Estado se puede, digamos, volver más eficiente y ojalá que se vuelva más eficiente para que los recursos se gasten en la gente, pero como que aquí en el fondo lo que están planteando es que no haya recursos y que volvamos a que el mercado resuelva todo, con las condiciones que eso ha traído, digamos, históricamente. Entonces, esta es como la salida. En este contexto, es como lo posible y menos neoliberal que hay, pero con estos elementos del socialismo democrático que tienen, que establecen, digamos, muchos límites en el neoliberalismo. Es decir, como que ya no se puede hablar de reformas constitucionales serias, como por ejemplo terminar con el Estado subsidiario. Eso como que Claro. ya se perdió ese horizonte, Sí. y ese horizonte, digamos, más allá de lo que diga el votante y el nicho y la persona que está enrabiada, etcétera, es un horizonte que al Estado chileno quizás le convendría cambiarlo, y no están las opciones. Entonces, como que ahí más o menos se podría hacer una crítica más allá de todos los elementos positivos que el programa de por sí también tiene. Claro. Continuamos con el siguiente, ¿no? Sí, continuamos. El siguiente es don Marcos Enríquez Ominami, que creo que ya es, no sé si es la cuarta o quinta vez que va de candidato a la presidencia. Persona que en particular, sobre todo en el último periodo, se ha dedicado bastante a la política internacional luego de haber sido candidato. Ha sido dirigente del Grupo de Puebla, que digamos, aglomera a movimientos sociales progresistas de toda Latinoamérica. También ha estado vinculado en defensas sobre lo que, o sea, en torno a lo que se llama lawfare. En particular ha hecho bastante apoyo tanto a Daniel Jadwe en el último tiempo como al expresidente del Perú, Pedro Castillo, que están, digamos, en un proceso judicial en el cual no se ha respetado el debido proceso, no se le ha dado acceso a la defensa, etcétera. Y también estuvo durante algún tiempo como asesor del expresidente argentino Alberto Fernández. Entonces, ese es más o menos el meo que vuelve a Chile, pero vuelve, si bien no lo dice, vuelve bastante izquierdizado, sobre todo en el tema como del apoyo como a los movimientos antiimperialistas que han ocurrido en Latinoamérica. Yo creo que Meo es un garante, digamos, de que hay una política internacional integradora dentro de su punto de vista, más allá de que en general se podría entender que igual la población, como que la ciudadanía en general no le tiene mucha confianza porque se ha presentado demasiadas veces a candidato y no ha ganado. Entonces, como que de cierta forma es como el candidato quemado. Sí. Y ha aprovechado la instancia de ser candidato para generar contrapuntos con, por ejemplo, la
la candidata Janet Jara, pero también para generar debate y diferencia ideológica con el neoliberalismo de la derecha. O sea, al menos, digamos, así como dijimos que Janet Jara tiene una mordaza por estos partidos neoliberales que más o menos le tratan de guiar hasta dónde puede llegar, Meo en cambio no tiene ninguna mordaza y critica el sistema capitalista de una forma más abierta y yo diría incluso como con cierto grado de balance. Entonces, desde el punto de vista ideológico, podríamos ver que hay como ciertos avances en Meo, más allá de que quizá, o hay una evolución, mejor dicho, en Meo, más allá de que en realidad como candidato mismo no ha despertado mucho interés, al menos no en las encuestas. Claro. Dentro de lo No, que podemos analizar en su programa está su propuesta de permisología, que demuestra que tiene un desconocimiento de la institucionalidad existente, es decir, que como que, por ejemplo, ya cosas que ya están pasando, él dice que los va a usar, que el CIA va a centralizar los permisos de distintos organismos de la administración del Estado, y Meo propone cambiar el sistema CIA del Ministerio de Hacienda, o sea, al Ministerio de Hacienda y Economía, es decir, sacarlo del Ministerio de Medio Ambiente. Y dentro de como lo más divertido que podemos ver de este candidato está el tema de que él propuso construir un estadio para la U, pero posteriormente lo sacó del programa, o sea, como que no habló más del trató tema, como digamos, sé que una blufeada en torno sí. al tema de la U, y en eso también como candidato yo creo que se ha parecido bastante a París y como que anda buscando un nicho a quien representar. Sí. O sea, no hay un sujeto claro en el que esté haciendo la candidatura, como vimos París y menciona a los de los tuning, menciona a los mineros y a la iglesia evangélica, así como que claro. probablemente los de la iglesia evangélica no les guste mucho el tuning, ¿ya? Pero los mete a todos en el mismo saco. Sí. Como que Meo también ha jugado un poco eso, y bueno, y desde un punto de vista personal yo creo que igual ha sido una candidatura bastante digna dentro de lo quemado que está. O sea, como que por último ha logrado poner puntos sobre la mesa que los otros candidatos no estaban tirando, y eso ya al menos está haciendo un aporte al debate, creo yo. Sí. Sí, bueno, es que como por el lugar en el que está, también puede criticar harto a este gobierno, cosa que no... o sea, me refiero a hacer una crítica como de izquierda al gobierno actual. Y yo creo que, claro, eso también, bueno, pero eso también está dado también porque en el fondo no tiene no tiene nada que perder, claro. no tiene nada que perder, no tiene absolutamente nada que perder. Y bueno, yo creo que ante todo, bueno, todo el escándalo, o sea, todo el caso SQM en el que estuvo involucrado, lo desgastó bastante. Y claro, pues como que ahora ya es como el gallo que viene insistente y además ahora no tiene partido. O sea, Meo en su momento logró constituir un partido con lista parlamentaria, tuvo algunas figuras como de cierta relevancia o cierto arraigo, como por ejemplo el senador, o sea, bueno, ya no es senador, pero Navarro, por ejemplo, logró aglutinar gente en su momento. De hecho, yo creo que así como si es que hay un universo paralelo de la historia de Chile, en realidad Meo yo creo que era el que cumplía el rol articular que cumplió el Frente Amplio después, digamos, eh, pero como le pasó lo de SQM, quedó totalmente fuera de eso. Y además, yo creo que también él generó ciertos anticuerpos, digamos, en ciertos sectores como de la izquierda y cosas así también, quizás por cierto personalismo, cierto egocentrismo en su forma de ser. Claro, o sea, en Sí, el fondo exacerba demasiado su punto de vista muchas veces y sus cualidades por sobre las del resto. O sea, claro, sí, exacto. que es un constantemente está diciendo yo soy mejor que este. Y eso, Sí, si bien a algunas personas le hace sentido, también a otras personas les produce un rechazo. Entonces, ahí hay un personalismo que él ha mantenido como cualidad y que no ha cambiado tanto con el tiempo, comparándolo con otros candidatos, como vamos a ver el candidato de José Antonio Caz, en elecciones pasadas era mucho más duro de lo que es ahora como que está más recatado, y eso es porque ha habido una modificación en su forma de presentarse. En el caso de Meo, él como que no ha dejado de ser díscolo. claro, nunca ha dejado de ser díscolo. Sí. Bueno, pasemos al siguiente, que es Johannes Kaiser.
Viaja y harto Eh, porque hizo el programa más largo. O sea, sí, hizo la tarea. sí, soy el programa más largo. Claro, su programa está desarrollado también con una especie de manifiesto político, como mezclando harto las posturas como candidato, como también como las definiciones más filosóficas, entre comillas, que lo, de las cuales él se posiciona. O sea, aparecen cuestiones también, posiciones conservadoras judeo-cristianas, habla mucho de cierto sentido común, desde cierto sentido común hegemónico. No sé, bueno, cosas basadas como en la ética natural, digamos, cuestiones que siempre, como apelaciones a la naturaleza humana, que siempre son bastante cuestionables si uno empieza como a hilar más fino, o sea, ni siquiera tan fino, digamos. Eh, Ahí, bueno, entre algunas eh, propuestas llamativas que vimos estaba, bueno, eliminar la evasión de impuestos en las MIPYMES como propuesta para impulsar el mercado y protegerla, lo que es bastante extraño. Eh, Le va a cobrar los impuestos a las MIPYME y ujú, al mismo tiempo eso va a hacer que las MIPYMES se potencien, siendo que las MIPYMEs ujú, en el fondo, si es que no están pagando impuestos es porque no tienen plata para pagarlo. Entonces como que eh, es exacto, bastante extraña su sí, lógica en ese sentido. sí, pues. En el fondo está, ¿cómo decirlo? Como confirmando, o sea, como legalizando una cuestión, digamos. Eh, Sí, otra propuesta llamativa también es que las empresas que reinvierten no paguen sus impuestos. Y bueno, todo lo que es baja el impuesto a las grandes fortunas, eliminación de las contribuciones. Sobre el tema de las contribuciones, me gustaría tener un segundito. Eh, las contribuciones tienen un sentido del cual no se habla, que en el fondo es, si yo me construyo una casa en un terreno, ahí tiene que ver alcantarillado, tiene que ver, bueno, veredas, calles, infraestructura pública, todo eso, digamos, se financia con las contribuciones y toda la gente, todos los candidatos que plantean eliminarla o reducirla, nos han dicho qué va a pasar con todo aquello que se financia eh, de las contribuciones. Claro, y lo peor es que va al Sí, fondo común municipal, entonces sí, es plata sí, que además, le estáis recortando a las comunas más pobres en particular. exactamente. Eh, Sí, bueno, habla del fin como del cambio, o sea, no habla del fin del cambio climático, ¿no? Sino que a partir de su escepticismo total frente al cambio climático, en el fondo busca que nada orientado al cambio del tema al cambio climático oriente alguna política pública. Claro. Bueno, produce reducir el gasto público en 7 puntos del PIB, eliminando 16 ministerios. Eh, pero al mismo tiempo también plantea que haya más regimientos, utilización de soldados en orden público, reclutar 7.500 policías más. Cuando la gente promueve más policías, a mí me parece como muy llamativo. Y también quiero detenerme en eso. Es como que ¿cómo uno puede asegurarse de que vaya a entrar más gente en la escuela de carabineros? O sea, claro, se pueden hacer ciertas políticas de publicidad o cosas así, pero eso, el impacto de eso es súper indeterminado, digamos, como que no tenéis cómo asegurar de que tu dotación policial va a crecer en términos de cuánta gente más va a entrar a formarse en esa... O sea, podría aumentar el Sí, gasto en sueldo y gasto en beneficios, pero al claro, final es lo mismo. sí, pues, es lo mismo, sí. Sí, claro, o sea, se puede, y claro, pues, y llevarlo todo a un gasto, o sea, siempre podía hacer que los carabineros sean multimillonarios, pero claro, la cantidad de plata que sale de eso solo termina consolidando una casta como policial militar que de alguna forma ya existe en Chile, digamos. Sí. Y también, bueno, habla de financiar la PGU vendiendo o arrendando bienes nacionales, liberalizar radicalmente el mercado de las viviendas. Él ha dicho harto que quiere cambiar todos los usos de suelo para que se pueda construir viviendas prácticamente en todos lados, Claro. digamos. Hay anarquismo de mercado total. Eh, y bueno, y en el ámbito como de las propuestas más ridículas,
encontramos algunas como dar una certificación anual de personas saludables que le dé beneficios en salud a las personas que son saludables, es decir, a la gente que no va a necesitar atención de salud, darle beneficios en salud. Otra Claro, que ya me parece, o que paguen menos en el fondo. claro, que paguen menos, Entonces, el que usa más salud paga más. paga Entonces, más, es como un sistema exactamente. privado. Sí, pues, No es solidario. En el fondo eso es. exactamente. Sí, pues sí, eso es al final. También, bueno, esta me encanta a mí, crowdfunding para inversión en infraestructura pública. Esa me mató, como que no tengo más que decir al respecto de eso, ¿no? Lo más divertido es que es como hacen un Ah, crowdfunding para, por ejemplo, hacer un CEFAM. Entonces hay personas sí. que voluntariamente, no sé, pues le darán ya 500 lucas al CEFAM, así ya por ser generoso ya. Ujú. Y luego de que ya hay una cantidad de plata en crowdfunding así juntada, así un porcentaje, ahí recién llaman a una empresa privada que haga la concesión del CEFAM. Entonces lo hacen un Claro, CEFAM privado, ¿ya? sí. ¿Y qué le pagan a la empresa? Que después puede obtener utilidades con el CEFAM. O sea, que se queda como dueño del CEFAM. Y a Claro. las personas que donaron la plata para el crowdfunding, le ofrecen descuentos en el CEFAM. ¿En serio? O sea, no usan el ejemplo de CEFAM, pero es un ejemplo, pero podría Sí, ser pues, sí, sí, un sí. museo, ¿ya? Y entonces la Sí. persona que donó 2 lucas al museo tiene un descuento en la entrada del museo. El Esa es como la lógica. Entonces, una cuestión como que la ah, gente se vuelve como accionista de la infraestructura pública. sí, 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 Una payasada en el fondo. sí, sí. Y también, bueno, también hacer concesiones a plazas para su mantenimiento y también creación de ciudades privadas sin presencia estatal. Claro. Como una ciudad en Estados Unidos que creo que se la comieron los osos, no sé si. Pero Ya. libertarios, Ah, sí. anarcocapitalistas en Estados Unidos hicieron un pueblo, Mm, se mm, compraron todos terrenos, hicieron una casa, o sea, un pueblo sin Estado, no sé cómo era el tema, así, ujú. totalmente libertario para ellos. Y que al final creo que lo que ocurrió es que tuvieron una invasión de osos, porque como nadie sacaba la basura, y llegaron los osos a comerse la basura, y al final como que la gente se tuvo que ir del lugar porque quedó como en Claro. abandono. O sea, Mm. fue como una demostración de que esto era ciudades totalmente privadas. Bueno, Quiere Johannes quiere que en Chile lo hagamos. quiere que en Chile lo hagamos. No, Sí. Sí, bueno, esa es la utopía libertaria. Además, es una utopía bien gringa. Eh, Como esta idea de cada uno tiene, como Estados Unidos es un país grande, digamos, es como muy de estos como farmers estadounidenses que tienen como redneck. o redneck, claro, que tienen como grandes pedazos de tierra en sus casas y no quieren que nadie se meta en ellos y ellos pueden hacer lo que quieran allá adentro, digamos. No sé, como la isla de Epstein Claro, también. Eh, claro, pues, y a partir de eso, digamos, y esa es como la armonía social. Pues, quien trabaja para ellos no importa, quién le saca la basura, como que todo eso queda afuera no. Pues, o sea, si tú no tenés plata para crearte tu propia casa libertaria, nada, pues vaya a ser un mexicano que le va a ir a limpiar la loza a los millonarios que sí tienen esos terrenos. claro. Bueno, Sí. yo quisiera Ujú, mencionar que en el programa de Kaiser yo creo que hay problemas lógicos de formación que mm, tiene el candidato, pero también de su círculo, porque punto uno se nota que es un programa que no hizo el candidato solo, que tiene un grupo de personas que estuvieron haciendo el programa, porque en general es bastante, tiene un carácter refundacional, así como que ellos quieren cambiarlo todo y tienen como una lógica de qué es lo que van a cambiar y cómo, o sea, como que es bastante... ¿cómo se podría decir? Holístico en ese sentido, como que claro. incorpora muchas temáticas, pero en general como que hay problemas, por ejemplo, en que no entienden la diferencia entre una ley general y una experiencia anecdótica. Entonces, en muchos Mm, momentos argumentan que tal cosa no funciona por una experiencia anecdótica, dejando de lado lo general. El caso particular más importante es que, por ejemplo, él dijo que Miguel Krasnov no, perdón, no me acuerdo quién, pero
ex militar, o sea, un militar en retiro que fue condenado en Punta Peuco, no me acuerdo ahora el nombre, pero un coronel creo, había muerto en la cárcel y él había sido juzgado por la desaparición de esta persona que había aparecido en Argentina, que no era detenida y desaparecida, sino que se había ido al país nomás. Pero resulta que esa misma persona tenía cientos de años de condenas que no correspondían solo a ese caso. Entonces, para Johannes Kaiser, dentro de su lógica, si es que uno de los casos era falso, hace que la totalidad de los casos fueran falsos. Entonces tiene como un problema de lógica proporcional, como que no entiende que A más B igual C, no le calza eso. En temas de, por ejemplo, en temas económicos, cuando hablas en la economía, es complejo porque no habla objetivamente sobre un tema objetivo, sino que, por ejemplo, menciona que el país ha caído, digamos, económicamente porque tenemos carencias sociales, o sea, carencias morales como nación. O sea, que por culpa de nuestros errores éticos y morales es que nos va mal en los negocios. Entonces, tiene mucho como de fanático religioso, porque en el fondo como que si tú no respetas cierta ética o cierta moral, eres un castigado de Dios y por lo tanto te va a ir mal. En cambio, si es que nosotros volvemos a recuperar el alma de la nación, así lo dice en su programa, ahí nos va a ir bien de nuevo. Entonces, tiene como que es un poco como mi lucha de Hitler, como que tiene algo así como el espíritu de la nación, así como medio hegeliano. Y que bueno, que en general también es muy ingenuo porque no problematiza los logros que quiere llegar en cómo hacerlo, sino que solamente dice, por ejemplo, queremos resolver tantas cosas y nuestro objetivo es que, no sé, en 3 años más disminuir en 3% la deuda del país. Pero ¿cómo? No especifica cómo, sino como que tiene un método en el cual identifican una matriz ideológica, identifican un problema en la matriz ideológica y luego el resultado que esperan. ¿Cómo lo van a hacer? En escasos momentos lo dice en particular, entonces es como muy, muy básico. Y lo otro, que por ejemplo, como que esto es demasiado simplista y totalitaria su forma de ver las cosas, porque, por ejemplo, en una parte dice, la conducción política buscará solucionar todos los problemas de organización del Estado para ser efectivo en la lucha contra la delincuencia y el crimen. Todos. O sea, como que nosotros vamos a llegar al poder y vamos a resolverlo todo. Entonces, como que en ese sentido me parece que es como un poquito escolar las propuestas de Kaiser, porque se nota que no se han enfrentado con la realidad y con la dificultad de llevar a cabo a la materia una idea. Ellos como que siguen pegados en el mundo de las ideas perfectas, pero todavía no hay nada, digamos, material en lo que ellos plantean, más allá de como la reafirmación. En ese sentido se parece bastante a Javier Milei, que porque Javier Milei siente que hay un milagro económico en Argentina, ese milagro existe, más allá de que todo el mundo dice que lo echaron de la pega, que no llegan a fin de mes, que no pueden comer proteína, etcétera, pero Javier Milei dice que van bien y por eso van bien. Entonces, es un político bastante idealista y yo diría que es como tiene un pensamiento un poquito decimonónico, como del imperio prusiano, algo así. De eso, siempre habla de eso. Y ha hablado mucho, por ejemplo, de que él quiere parecerse a Genghis Khan, cosas así. Y en particular, y eso, ya que sabíamos que París es pro-sionista, hay que decir que Johannes Kaiser también es totalmente pro-sionista. O sea, es una persona que está absolutamente de acuerdo con el supremacismo racial, tanto en Norteamérica como en Medio Oriente, por estos grupos de supuesta ascendencia hebrea que tienen este plan como del espacio vital en Palestina y también dicen que en Chile. O sea, en el fondo es un peligro para el país esta persona. Sí. En ese sentido, digamos. Claro. Sí, y en varios más también. Claro. Sí. Bueno, pasemos al siguiente candidato, que es José Antonio Kast. Sí, bueno, el parecer en el que uno está, uno de los que está mejor posicionado en la encuesta y que a mi parecer tiene varios problemas de coherencias bastante similares a Kaiser.
Su programa tiene 39 páginas. Este creo que es el más corto. Ujú. Pensé que era el de Mike Nichols, pero es este. Y claro, él después hace un desglose más amplio de su programa, pero él propone así como 10 puntos fuertes, eh, que digamos que respaldan, o sea, que buscan materializar como la solución al diagnóstico que él tiene. Que bueno, uno, el plan de recuperación territorial para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico y la violencia, y esto significa como darle como más, bueno, más plata a las fuerzas de orden, y también él habla del respaldo jurídico y político del gobierno para el uso legítimo de la fuerza. De hecho, por ejemplo, él ha señalado también de forma súper vaga de que, por ejemplo, si un carabinero mata a una persona haciendo, digamos, en sus labores de carabinero, digamos, el que se hace responsable no va a ser el carabinero, sino él como presidente Cast. Lo que me parece, yo creo que esa cuestión no tiene ningún tipo de soporte jurídico, digamos, o sea, no es como que yo pueda después demandar a Cast si es que un carabinero me sacó un ojo o mató a un familiar mío erróneamente, digamos. Eh, digamos, yo no voy a poder decirle, o sea, no es como que Cast va a decir ya, métame a juicio a mí en vez del carabinero, digamos, eso no, no tiene, digamos, ningún tipo de, como de sustancia jurídica, digamos, Y tampoco dentro se de... Sí, condice po. mucho con su Mm. personalidad. O sea, él Claro, no es una persona que se haga cargo de las cosas. sí, po, además. Eh, bueno, también habla de implementar una política nacional de cierre fronterizo a la inmigración ilegal, también el tema de cómo modernizar la infraestructura, tecnificar, instalar sistemas de vigilancia, y bueno, y habla nuevamente de las barreras físicas. Aquí no habla explícitamente de la zanja, eh, pero sí habla de barreras físicas como de ese estilo, ¿no? Eh, Habla de tipificar el delito de migración irregular, es decir, que exista como delito propiamente tal, y también eliminar cualquier tipo de priorización o preferencia a los inmigrantes ilegales en temas de como beneficios sociales. Llegando al punto burdo de que, por ejemplo, no puedan tener acceso a la salud y a la educación, que como se sabe, el tema de la salud es un tema de salud pública, digamos. O sea, si tú no atiendes a cierta población que más encima puede estar trayendo enfermedades que son exógenas a la salud pública chilena, digamos, eh, tú necesitas tenerlos bajo control, y lo mismo con la educación respecto a los temas de narcotráfico, marginalidad, digamos. Eh, y además, Kass dice que esas son las cosas que van a hacer que los migrantes se vayan y se paguen su propio pasaje, entre comillas. Eh, bueno, también habla de mejorar la coordinación con las Fuerzas Armadas para precisamente todos estos temas. Eh, También renovar y fortalecer el sistema de inteligencia del Estado. eh, También, bueno, aumentar las penas para el crimen organizado. eh, Tolerancia cero al comercio ilícito, digamos, se refiere como a los vendedores ambulantes, digamos. Eh, una nueva política penitenciaria y protección para los niños para que no entren al crimen organizado, dice él. No especifica mucho qué tipo de programa permitiría lidiar con eso. Esto de poner a las víctimas en primer lugar, y también reducir el número de campamentos para que no existen, eh, digamos, también para eliminar esos bolsones de marginalidad, digamos, a la vez que también quiere evitar las usurpaciones, dice él, digamos, que haya nuevas tomas. Lo que en el fondo puede ser hasta contradictorio, digamos, o sea, si tú paras las tomas como... y las políticas de viviendas van a seguir siendo igual de lentas en un contexto que él mismo va a reducir el Estado y todo eso, eh, va a ser bastante complejo lograr eso. Eh,
Y bueno, y en el ámbito de como de la economía, que es como su otro eje fuerte, insiste en el tema de los 6.000 millones en los primeros 18 meses, sin especificar cómo. Eh, También, bueno, la rebajas tributarias, eh, digamos, toda esta idea de que el Estado está al servicio de los políticos, que los políticos tienen tomado todo y que en el fondo todas sus medidas apuntarán a reducir, como digamos, el gasto que se va en políticos, que no está determinado con claridad también en esa línea. Y también para dinamizar la economía, el clásico de la derecha, promover la flexibilidad laboral, eh, y también fuertemente este tema del chao préstamo de la nueva reforma previsional, que en el fondo se implica un cambio legislativo, digamos. O sea, la reforma previsional se demoró 10 años, eh, que terminó para peor profundizando la AFP, y Kast ahora quiere como reabrir el debate legislativo, y en eso se puede ir, yo creo que fácilmente 10 años más para poder llegar a un acuerdo. Yo creo que eso, si es que llega a salir Kast, no lo veo difícil que se llegue a implementar, digamos. Bueno, muchas de sus cosas, yo creo que Kast va en el ámbito de si llega a ser gobierno, eh, bueno, van a ser muchas promesas incumplidas, y a la vez va a ser como quizá va a haber una mayor represión, pero principalmente como a los movimientos sociales, yo creo, y a los movimientos mapuche, y al mismo tiempo va, no va a ser, va a ser más un gobierno como de Piñera, entre comillas, pero con una retórica más, eh, ¿cómo se dice?, incendiaria. Y como propuesta más ridícula, dejamos esta idea que ha planteado él de que los migrantes se paguen su propio pasaje. En el fondo, toda su política migratoria yo la encuentro bastante ridícula. Y también quería plantear esta idea similar a Kaiser, de que tiene problemas ¿cómo se llama?, de consistencia como lógica, o que hace como también como operaciones lógicas bastante curiosas. De hecho, aquí yo seleccioné una cita de sus diagnósticos, y ahí yo creo que se refleja muy bien o sea, como los saltos lógicos extraños que hace Castro. Dice: se ha despreciado el mérito y se ha sustituido el esfuerzo personal o familiar por criterios políticos o ideológicos que nada tienen que ver con la superación personal, como lo vemos en el sistema de admisión escolar, que ignora el rendimiento, la realidad personal del escolar o de su familia, o en propuestas de gratuidad universitaria sin exigencias mínimas de desempeño. Si no revertimos esta tendencia, lo único que lograremos será consolidar una sociedad dependiente y dividida, y cada vez más lejana de la cultura del mérito que hizo grande a Chile. Ahí yo al tiro me pregunté, ¿qué tiene que ver los criterios políticos e ideológicos con la tómbola? O con la gratuidad universitaria. Eso no, si hay puedo entender que a lo mejor la designación de algún funcionario, pero que políticas como la tómbola, la gratuidad, como que opere bajo como que eso se haya sustituido el criterio familiar en vez de el del mérito en esas políticas. Me parece muy extraña la forma en que lo articula. Como que todas sus articulaciones son discursivas, digamos, son súper arbitrarias. Siempre junta como cualquiera con cualquiera, de manera tal de llegar siempre como hay que achicar el Estado, hay que poner mano dura, como que siempre como que cualquier cosa la lleva a eso sin mucha coherencia. Y por eso yo encuentro de hecho, encuentro que su despliegue comunicacional termina trastabillando harto más. Yo, por ejemplo, Kaiser, yo encuentro, cuando lo he escuchado, eh, puede decir una burrada, pero él se sostiene todo el rato argumentando sobre su burrada. En cambio, cuando Kass lo empiezan a apretar, se empieza a ir para el lado, la chutea el córner, y en ese sentido encuentro que es una persona súper incoherente, como que es bien camaleónico finalmente. Sí, Juan, no sé, me Claro, hable caleta de Kass, no sé si o sea, particularmente sí. que concuerdo que es un candidato que tiene, es como un pupurrí,
de cosas, y bastante marquetero. O sea, él tiene un equipo de marketing Sí. muy bueno, y eso Ujú. se refleja, por ejemplo, en el debate presidencial de la Archi, las palabras finales. Él siempre le gusta como armar así frases con palabras que le hagan sentido a la gente, pero que no tengan sentido en la frase. Entonces, habla en la misma frase, ojalá que pueda hablar de la patria, de seguridad, de prosperidad, de los chilenos verdaderos y de las tradiciones. Aunque la frase no tenga ningún sentido, la libertad. Tiene que meter, va metiendo conceptos que al final, digamos, responden a una pobreza cognitiva, podría ser, de que a ciertas personas le haga sentido escuchar, ah, mira, dijo la palabra tradición, a mí me encantan las tradiciones, oh, dijo la palabra libertad, a mí me encanta la libertad, pero que como que el discurso de fondo, el párrafo que arma con estas palabras, no tiene ni pie ni cabeza y no importa, porque lo que importa es cautivar el voto. Entonces y en ese sentido se parece bastante a todas las candidaturas de la derecha, pero sobre todo a la de Kaiser, que tiene como esta lógica de estar convocando a personas a que voten por ellos, pero engañadas. Entonces, en el fondo, es el patrón que te quiere quitar la plata, que quiere que seas cada día más pobre y él cada día más rico, pero que en el fondo, como no te puede decir eso, te está buscando el mensaje exacto para inventarte que es bueno para ti. Como que tiene una lógica de persuasión de marketing mucho más allá que un proyecto político, porque incluso las mismas cosas que dice no se condicen ni siquiera con su realidad personal. O sea, una persona que dice que quiere echar a los migrantes ilegales no está casado con la señora que facilita fundaciones para Claro, regularizar migrantes ilegales. Entonces, es sí. como que si es que estáis tan preocupado de esto, entonces ¿por qué te dedicáis a potenciarlo? Punto uno. Y punto dos, que bueno, que es como el notición así que yo encuentro más importante porque estas personas son personas que vinieron de la realidad de la Alemania de la posguerra, huyendo de los juicios políticos, o sea, los juicios de guerra que se hicieron, y el papá de Kast, creo que se llama Mijail Kast o Michael Kast, no sé, Michael Kast, llegó a Chile con documentos falsos, ni siquiera sin documentos. Entonces, llegó a Chile como en un delito, digamos, real, que es la falsificación de documentos, pudiendo haber llegado indocumentado, como es lo que critica él. Entonces, vemos cómo en realidad el motor de estas personas no es la patria, no es el bien de Chile o el sentido común, como dicen ellos, sino que en el fondo ellos tienen una lógica de clase y de aporofobia. A ellos lo que les molesta son los pobres, no es un tema del extranjero, no es un tema de la globalización. El tema que ellos tienen es que les molesta, punto uno, lo que no les permita generar riquezas excesivas, y punto dos, lo que signifique, digamos, pobreza, en un sentido casi cultural, diría yo, porque en realidad económicamente les conviene que haya pobres, pero también les conviene que esos pobres estén como segregados, y eso en realidad tiene más que ver como con las tradiciones del capitalismo chileno, pero en particular, ellos, por ejemplo, están en contra de los permisos medioambientales porque los permisos medioambientales les impiden ganar plata formando una empresa no sé, de una planta de electricidad eólica, entonces, un nicho menos de negocio, no me gusta. Como que tienen esta lógica, en el fondo, de que si es que no le va a reportar plata a su bolsillo, no le interesa. Y eso es una característica que, lamentablemente, el votante de estos señores no lo ve, porque son, en general digamos, hay un mundo popular muy proclive a votar por estos señores autoritarios fascistoides, y que en el fondo no se da cuenta que lo que les interesa a estos señores es concentrar riqueza nomás. El resto no les interesa en lo más mínimo, y vemos que cuando están en el poder tampoco hacen mucho por aquello. Claro. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, ahí estaba mostrando, quería volver sobre el punto, estaba mostrando ahí, producción mostró ¿cómo se llama? La foto ahí con los vidrios blindados. Claro. Que Cast, volviendo al tema comunicacional que plantea Cast, siento que llega a abusar de esta idea de que no hay publicidad mala. Como Claro. que a él le importa hacer cualquier cosa en función de que se hable de él. Genera esta puesta en escena exagerada en la que se pone con un vidrio blindado.
y claro, finalmente el gobierno comentó la cuestión, lo comentaron los candidatos y se comentó en las redes sociales. Entonces, con eso, él se mantiene ahí como vigente, entre comillas. Eh, pero yo creo que él abusa de eso. Quizás hasta le podría estar jugando un poquito en contra porque ya encuentro que es un poco exagerado su despliegue. Pero bueno, eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pues, se supone que Kaiser estaba agarrando ahí cierto terreno también en la encuesta. Pero lo que sí hay que decir es que en el fondo igual ha sido a largo plazo muy buena su estrategia, porque pasó Sí. de ser, digamos, el niñito mimado de Jaime Guzmán, una persona que todo el mundo asociaba con, no, un cuico recalcitrante, nadie votaría por él nunca, la cuestión, y ahora la gente piensa que es un estatista, ahora la gente piensa que sabe de economía, ahora la gente piensa que sabe de seguridad, cosa Claro, que en verdad, digamos, como claro. para saber hay que estudiar, y él no ha estudiado, no es una persona formada en ese sentido, él tiene un manejo retórico y ahí tiene una formación de abogado que lo justifica, pero no es una persona Sí. que tenga contenidos, digamos, de conocimiento. Pero a la larga, como se ha presentado Sí, tanto, yo y a creo que diferencia de Meo, quedó como el que sabe. claro, sí, sí, y en realidad sabe poco. Yo creo que lo único que sabe Cast es como de política, de politiquería, Claro. como de macuquear, él supo armar un partido, sabe un poco esto del despliegue comunicacional, en ese sentido buen discípulo Jaime Guzmán, ¿cachai? Pero no, pero claro, creo que él en su foro interno, de hecho, sabe que lo único que importa es ser buen politiquero y que los contenidos vienen después, digamos, como que Sobre esa es todo su que forma una de... vez en el poder, Sí, cualquier excusa sí. sirve. Sí, pues, exactamente. Y además, digamos, su tarea es administrar lo existente, profundizarlo, pero no hacer mayores cambios. Claro. Pasemos al siguiente. Pasemos al Eduardo siguiente, sí. Artés, profesor de Eduardo historia. Artés. Mm, Tercera vez candidato a la presidencial, esta vez como candidato independiente, porque el partido que él formó pasó a la ilegalidad por falta de presencia a nivel nacional, que era el Partido Comunista Acción Proletaria, Popular, sí, Acción Popular, acción proletaria. proletaria, perdón, y que en la Mm, segunda versión se juntó con el MIR y formaron el UPA, Unión sí, Patriótica. Unión Patriótica. sí. Pero en esta ocasión juntó las firmas y iba, digamos, como tercera vez como candidato, siempre, y él lo sabe, digamos, porque lo dice, sabiendo que es poco probable ganar la elección, digamos, tanto por el contexto cultural que hay en Chile como por también las características de su acción política, es decir, es un candidato que no tiene financiamiento, que no tiene presencia en todo el país, entonces que de por sí es difícil, pero que plantea sus candidaturas para abrir debates, para construir, digamos, una fuerza de izquierda que trascienda a la elección, digamos, como generar un precedente de que hay cierta cantidad de población que adscribe a tal o cual idea y en el fondo se vuelve como el bastión de estas ideas. En la en particular su programa hace bastantes evocaciones al programa de Salvador Allende y digamos, el programa político de la izquierda antes del golpe del 73. Y en este sentido, sus propuestas claves son volver al tema de la Asamblea Constituyente, esta vez popular, no como el proceso que existió, sino abiertamente una Asamblea Constituyente, el ingreso de Chile al BRICS, la estatización del sistema productivo, permitiendo, digamos, un área de propiedad estatal, un área de propiedad mixta y un área de propiedad privada en el sistema productivo, bastante similar al proyecto de Allende, expropiar a empresas imperialistas y monopolios, digamos, como medida de fuerza, desarrollar planes quinquenales en cuanto a la economía y en cuanto a lo político, fomentar la realización de plebiscitos, fomentar el derecho al trabajo, a la organización obrera y a la huelga sin limitantes, es decir, generar un empoderamiento, digamos, del obrero como clase, la refundación de las Fuerzas Armadas de Chile, dándole un carácter popular y desde su propia definición, digamos, de patriótico, dándole un carácter auténticamente patriótico, liberar a los presos políticos mapuche y del estallido social
y lograr una jornada laboral de 35 horas. Esos más o menos son como los platos fuertes de Artés, es decir, digamos incluso como que en cierta forma se parece algo a algunas propuestas de Yanez Jara, pero como que le puso acelerador. O sea, Yanez Jara propone que tenga un derecho, digamos, a un ingreso digno para vivir, ya, pero Artés propone el derecho universal al trabajo. Yanez Jara, digamos, propone como un logro las 40 horas, Eduardo Artés aumenta la apuesta a 35. Entonces, como que Eduardo Artés tiene una cualidad como candidato que para él es muy fácil, digamos, posicionarse como un candidato de izquierda, teniendo a las otras candidaturas de izquierda bastante reprimidas en su calidad de izquierda. Entonces, como Yanez Jara, por ejemplo, a pesar de que lo desee, no puede, digamos, potenciar que el trabajo sea un derecho garantizado, Eduardo Artés sí lo puede hacer. Entonces eso genera un factor diferenciador. Y asimismo también, que es algo que le conviene a Yanez Jara, es que hay gente, digamos, que podría no votar, no interesarse por Yanez Jara porque lo asocia al Partido Comunista y en ese sentido a un extremo de izquierda. Entonces, Eduardo Artés hace que Yanez Jara se centrifique. Así como Johannes Kaiser hace que José Antonio Kast se centrifique. Es decir, cumple un rol similar en el espectro político de Eduardo Artés digamos, volverse como el más extremo de izquierda. Claro. Con la diferencia de que, claro, Artés no tiene ninguna posibilidad, Kaiser capaz se meta ahí por los palos. Claro, y eso habla Sí. de la complicada situación electoral para la izquierda en general, porque Sí. eso significaría que hay un porcentaje que no estaría interesado en un proyecto de extrema izquierda dentro de este rango, digamos, que estamos hablando, Claro. pero sí estaría interesado en un proyecto de extrema derecha. Entonces, digamos que la despolitización carga más hacia la derecha que hacia la izquierda. Sí. El programa de Eduardo Artés tiene, digamos, es bastante pedagógico y general en el sentido de que parte por definiciones muy generales, como por ejemplo explicar que Chile es un país capitalista y nunca un país feudal. Es decir, Sí. tiene bastante como de la literatura un poco de los años 60 en Latinoamérica, en la cual como que había procesos de alfabetización, etcétera, entonces como que se le trataba de enseñar al analfabeto más o menos cuál era su historia en rasgos generales. Y Eduardo Ortiz entra un poquito en ese tópico literario, digamos, como que es bastante así como que te lo explica con pera y con manzana hasta llegar ya con un poquito de profundidad. Es decir, él no está hablando del estado actual, está hablando de otra situación hipotética, de un momento revolucionario, digamos. Claro, yo encontré que el programa de Artés en general me pareció que era como el programa del Partido Revolucionario más que un programa de gobierno para hacer un gobierno de 4 años, digamos. Como que en el fondo transcribió el programa revolucionario de su partido y lo pegó así como programa de gobierno. Sí, hay mucho de eso, y Sí. sobre todo se nota que, porque muchas de las propuestas no son contingentes al momento actual, o sea, Sí. son como Sí. cosas, como programas socialistas más generales que no tienen, más allá de que sí hace, por ejemplo, bastante hincapié en el tema de la minería, hace una evaluación en la realidad actual de la minería en Chile y en otros temas también, en el tema de seguridad también trata de ser atingente, digamos, en la actualidad, pero en lo global es como un programa que quizás se podría aplicar a cualquier país extractivista como Chile, no necesariamente Claro. a Chile en particular. Ujú. Digamos lo que es bueno y malo, pero es, pues, como no hay un análisis muy exhaustivo de las condiciones actuales, eso es, como Sí. que las Sí. condiciones actuales son muy generales. Chile es un país colonizado por el imperialismo, sí, pero de hace 60 años así, entonces, o más, mucho más, Sí. pero entonces como que no es como una cosa que esté pasando ahora nomás, y en ese sentido como que, insisto, trata de funcionar en esta lógica de ser un proyecto más a largo plazo que de ser una solución Sí. a problemas parciales y particulares de ahora. Hay un tema que a mí me causó algo de ruido en este programa que tiene que ver con que, por un lado, plantea centralizar la economía, centralizarla, digamos,
tener un área social de la industria bastante fuerte, desarrollar los planes quinquenales, que son planes, digamos, orientados y elaborados a partir del Estado, pero al mismo tiempo plantea descentralizar la administración estatal en las regiones, es decir, como dar mayor autonomía a los gobernadores regionales, cosa que, si bien no es que yo esté en contra de eso, pero encuentro que es como que o apuntáis para un lado o para el otro, pero no podía apuntar para los dos lados al mismo tiempo, y siento que de cierta forma, como que esa idea de descentralizar las regiones, me parece que más lo tiró como un principio que como algo que realmente fuera a ser, porque el programa está más orientado digamos, en tener una planificación central y ver qué es lo que tenemos en Chile y para dónde vamos. Y en ese sentido, tú no le podías estar dando autonomía administrativa al gobernador de derecha si es que tú lo que querías hacer es planificar. Entonces, pero bueno, insistimos que el programa, como no está tan abocado a este contexto, también se permite ese tipo de licencias. Y sobre las propuestas, digamos, más ridículas o divertidas, digamos, de este programa, que son dos propuestas que tengo que decirlo, yo respeto mucho en su historia y no quiero faltar el respeto a la historia de esto, pero que una es volver a implementar el proyecto 5, el proyecto CyberSync de la Unidad Popular, que es un proyecto que implementó el exministro Fernando Flores, que consistía en traer una teoría en ese momento un filósofo inglés, no recuerdo ahora el nombre, que estaba experimentando la forma de conectar muchas empresas, digamos, en una red, que ahora llamamos Internet, pero que en ese momento funcionaba como con un sistema que es similar al fax, que yo no conozco, que se llama Telex, que no lo conozco porque nunca he visto cómo funciona, pero que básicamente son teléfonos que con las tonalidades de la frecuencia de las teclas del teléfono son capaces de dar ciertas instrucciones o transmitir cierta información, es decir, codificar, generar un código a partir de los tonos del teléfono para entregar información de un punto a otro. La idea del programa 5 era, digamos, centralizar la administración de muchas empresas y coordinarlas, cosas de que, por ejemplo, si es que a una empresa le estaban faltando clavos para fabricar casas prefabricadas, qué sé yo, entonces que la empresa de clavos ya supiera que faltaba, no fuera necesario hacer la petición, sino como que todo fuera un poquito más automático y eso ahorrara tiempo de coordinación y sobre todo también pausas en el proceso productivo por desabastecimiento de materias primas, entre otras muchas cosas, porque es un proyecto que a la larga también iba a incluir que, por ejemplo, las personas pudieran manifestarse por ciertas medidas del gobierno, conectados directamente con el presidente desde su teléfono. Si usted está, no sé, pues, qué sé yo, está de acuerdo con darle mar a Bolivia, marque 1, si está en desacuerdo, marque 2. Entonces, digamos, una cosa súper primitiva, pero que había una lógica de hacer como una democracia instantánea, que funcionara, que el presidente supiera exactamente qué era lo que quería el pueblo mediante, digamos, una lógica telemática. Bueno, lo divertido de esto es que esto ya no es necesario. O sea, como ya no es necesario desarrollar ese programa porque esas cosas ya se aplican o ya se pueden aplicar en la actualidad con excesiva facilidad. Incluso el gobierno actual podría implementar lógicas de democracia directa en una semana. O sea, como que son cosas que ya no es necesario ponerlas en un programa y que se entiende que lo pusieron en el programa en realidad como para reivindicar lo tecnológico y lo innovador que fue el gobierno de la Unidad Popular. Pero hablar de ese proyecto hoy en día o sea, es un sinsentido por lo que estamos hablando, por lo básico que era. Claro, sí, de hecho, ahora no nos falta tecnología para implementar eso, sino que nos falta tener mayor propiedad estatal de la economía para poder aplicarlo. Y mayor voluntad política también en el caso de la democracia directa. Sí. O sea, en el fondo ahora como que está la opción, pero nadie lo hace porque no quieren como llevarse un tropezón. Entonces como que al final es como que los gobiernos no están muy interesados en la democracia directa, en realidad, por eso, no por otra cosa. Ya, y la otra medida que también es divertida es que habla así muy corto, dice: queremos implementar el medio litro de leche a toda niña y niño del país. Cosa que también un saludo a la bandera al gobierno de la Unidad Popular, pero que es una cosa que si bien, o sea, ahora ya se implementa, o quizás no se implementa de la misma forma, pero no estamos hablando del nivel de desnutrición infantil y de la mortalidad infantil que estábamos hablando en los años 60, entonces son cosas que
Como, Sí, y existen no programas de tiene sentido. alimentación más complejos, de hecho, que Claro, o sea, mm, en los en los colegios colegios. es mucho más que el medio litro de Mm, leche, entonces, sí, ¿para qué estáis mm, ofreciendo algo tan básico cuando en mm, realidad la realidad actual es mucho más compleja que el medio litro de sí, leche? En ese, yo creo que, desde mi punto de vista personal, mm, creo que al menos esa propuesta más le resta que le suma al programa, porque como que le sí, quita mucha seriedad. O sea, mm. Sí, ni sí, al final siquiera por como eso lo ponemos, saludo de lo bandera ponemos ahí, po. servía. Sí, exactamente. Bueno, ahora pasamos al programa de Evelyn Matei. Bueno, esto es una candidatura eh, eh, o sea, no deja de ser llamativo. A mí para mí no dejó de ser llamativo, antes de meterme con el programa propiamente tal, que ella estuvo de favorita y como en campaña o sea, todo el periodo de Boric, digamos. Y por algún motivo, cuando hubo que ya empezar a inscribir la campaña, mostrar programas, se enredó entera. Fue muy llamativo para mí, como que no, como que ella se cometió solo todos los errores que la tienen ahora en una posición más desventajada en su, ¿cómo se llama? Eh, Sector. en su sector, sí, y claro, y en su candidatura, digamos. Eh, bueno, en el ámbito de las propuestas también encontramos que existen hartas propuestas de cosas que ya existen o de leyes que ya están como ¿cómo se llama? Eh, muy, claro, cosas que ya existen, digamos, o que ya están instaladas en proceso de instalación. Por ejemplo, habla de convertir la clave única como eje central como de la gestión pública para las personas, cuando esa es precisamente la gracia de la clave única. La idea es avanzar a que todos los... Eso está planteado en la Ley de Transformación Digital del Estado, de que la clave única sea lo que sirva universalmente para todos los trámites, para todos los, eh, digamos, procesos que uno se pueda involucrar en el Estado. Y eso, entonces, es bastante ridículo. En el ámbito de economía y de seguridad, que son como los temas fuertes que están ahora y que son como los temas fuertes de la derecha, eh, habla también, por ejemplo, del tema de la permisología. Ella ha hecho bastantes caricaturas respecto al tema de la evaluación ambiental de los proyectos, diciendo que se han parado proyectos por tapitas de bebidas y cosas así, que obviamente cuando uno se mete más en detalle a ver lo que ha pasado son cuestiones mucho más profundas, o a lo mejor está lo de las tapitas de bebida, pero dentro de un listado enorme de requerimientos que el Servicio de Evaluación Ambiental hace para que después aprueben los proyectos. Eh, Dentro de una de las propuestas, como el tema de la seguridad, una de las que me llamó la atención fue la de crear una policía militar fronteriza que al parecer es militar, es decir, como que responde a las Fuerzas Armadas, pero que al mismo tiempo esté coordinada con carabineros, digamos. No, nunca, es bien rara como está redactada la propuesta de Matei en ese sentido. Y no queda claro finalmente si va a ser policía, va a ser Fuerza Armada, algo intermedio, y a quién va a responder, cuál va a ser como su, su estructura. Y eso es algo que está bastante ahí em, como en el aire. Em, También habla de aplicar, bueno, también estaba con el tema de las medidas de austeridad, como implementar crecimiento cero del empleo público, cuestión que me parece eh, que es bien ridícula, una reducción del 50% de los cargos de confianza y una disminución de los costos operacionales, incluyendo horas extras y viáticos. En el tema del crecimiento cero del empleo público, ahí tampoco me queda claro si es que Evelyn Matei está hablando como de no contratar personas nuevas o que la tasa de crecimiento sea cero. Eh, Esto también porque, por ejemplo, en su momento dijo que ya se iba, o sea, como que sus propuestas de reducir el gasto fiscal, por ejemplo, echando a todos los funcionarios que habían tomado licencias para ir al extranjero, ya se va a poder cumplir una fracción importante de reducción del gasto público.
Pero algo que muchas veces no se dice, y también no se lo he escuchado a Briones, que es como uno de sus encargados económicos fuertes, es que en el fondo, por ejemplo, no sé, ya voy a tomarme un caso medio irrisorio que salió cuando pasó esto de las licencias falsas, era que en el CEFAM de Pemuco, los médicos se habían dado como licencias entre sí para poder salir al extranjero o o, digamos, tomarse descanso sin necesariamente estar enfermo. Y si uno lo piensa, claro, si va a echar a los médicos del CEFAM de Pemuco, igual tiene que volver a contratar con los 4 médicos, po. O en el mejor de los casos, ya decir, en realidad necesito 4, necesito 3 nomás. Eh, pero al final, claro, todo eso de echar personas del Estado es asumir que que la pega que estaban haciendo no tiene que hacerse cuando en realidad sí tiene que hacerse. Entonces, hay todo un tema ahí bien mal propuesto en respecto a los temas de austeridad que se han planteado. Eh, una propuesta que me pareció muy mediocre y que de hecho no teníamos propuesta más ridícula para Matei, pero la postulo yo, que es la propuesta de reducción de ministerios que tiene. Que ella dice que va a evaluar en 3 meses tener una propuesta para la reducción de ministerios, pero como acotándose al rango de la OCDE, que tiene un promedio de 19 ministerios, en Chile tenemos 25. Pero además, o sea, primero se basa en un promedio, es decir, no sé, pues, en el OCDE está Estados Unidos, está Japón, y también está México, y son países con realidades súper distintas, prioridades súper distintas. Entonces, como que haya un promedio de 19 ministerios es algo que en el fondo no dice nada, digamos. O sea, los promedios muchas veces no dicen mucho en términos de lo que uno está analizando de la realidad, y en este caso creo que es algo muy, muy claramente así. Eh, y además yo creo que esta opción de reducir los ministerios es como buscando un poco cuadrarse un poco con estos discursos de la ultraderecha también, que hablan de reducir ministerios también como fórmulas de reducir el gasto público y también la burocracia y todo eso, pero que en realidad eh, no es, ¿cómo se llama? Eh, no es necesario. Y además hay varios ministerios que de hecho se han creado recientemente, además. Claro, bueno, Sí. otra propuesta polémica que se catalogó, digamos, de ridícula de Evelyn Matei fue eh, que frente a la migración ilegal y el Tren de Aragua y todo este tema, ella propuso hacer una cárcel gigante de 800 hectáreas en el Ujú. desierto de Atacama, cosa que, digamos, además del costo logístico, etcétera, que significaría, no le gustó para nada a la comunidad de allá, o sea, porque el desierto, esas personas, o sea, como que en el fondo, que inseguro que nos traigan a los criminales más peligrosos del país acá y a pito de qué, pues entonces, como que en el fondo se generó una polémica porque Evelyn Matei estaba como tratando de decir que la cárcel se tenía que hacer en el desierto porque en el desierto no hay nada y como que es algo irrelevante, digamos, entonces, Ya. pero un dime y direte, digamos, ¿no? Tampoco Mm. es tan descabellado o es tan distinto a lo que cualquier otro candidato de derecha Mm. plantearía. En el caso particular de Evelyn Matei podemos ver que es una candidatura que representa a la derecha más tradicional, a la derecha de Chile Vamos y a la derecha que sobre todo está más instaurada en el poder, sobre todo en los municipios, más allá de que tienen una amplia representación parlamentaria, también tienen gobernaciones, pero en particular en el nivel municipal, Chile Vamos tiene mucha presencia, tanto de muchas alcaldías que controlan, como muchos concejales y por supuesto también muchos funcionarios públicos designados por los municipios son de este sector. Entonces vendría siendo como el símil de lo que es la exconcertación en la izquierda, es asimismo Chile Vamos en la derecha. Entonces Sí. un gobierno, o sea, una candidatura bastante dentro de lo establecido. Y en ese sentido, ha tratado de llamar la atención y ha estado en un constante esfuerzo por parecer más rupturista de lo que en verdad son, por parecer que van a cambiar más cosas de las que en verdad estarían dispuestos, y al mismo tiempo ha jugado con ser más centrista que los otros candidatos. Entonces,
es como una especie de pinochetista socialdemócrata, lo que en este momento se representa Evelyn Matei. Como que, como por un lado quiere liberar a Krasnov y por el otro lado quiere darle salud a los migrantes ilegales, como que y aduciendo, digamos, que es un derecho humano la salud. Entonces, como que ni fu ni fa, y eso también yo creo que le ha traído ciertas consecuencias en el debilitamiento de su campaña, porque se le ve como una persona muy indeterminada. Entonces, una persona que, digamos, no podría quizás llegar a hacer las cosas que promete porque se quedaría en el camino. Como que no ha sabido, digamos, plantearse como en una lógica de propuestas claras a la ciudadanía, y eso, digamos, ha terminado siendo una apuesta más dentro de un grupo de personas que están haciendo apuestas, como por ejemplo disminuir el gasto fiscal y disminuir la recaudación de impuestos, y también cabe en esta misma lógica que cae Kaiser y Kass, de decir que quieren disminuir, pero por el otro lado decir vamos a aumentar el presupuesto para el ejército. O sea, ¿qué gasto digamos, estatal más sin sentido es aumentar los gastos en el ejército? Entonces, Sí. como que en el fondo lo que quieren es que la gente, uno sabe que en realidad lo que pasa es que quieren que ven al ciudadano como un consumidor, entonces les molesta cualquier medida que le quite la calidad de consumidor al ciudadano. Y si eso significa disminuir las ayudas en salud para que haya, por ejemplo, más gastos en la ISAPRE o en los conglomerados, las empresas, consorcios médicos, digamos, también por ahí quieren ir. Y eso es más o menos la esencia de esta candidatura, y que en realidad de pasar a segunda vuelta pasaría más como por el voto tradicional que tiene. Es decir, como que Sí. ella lograría, si es que ella logra evitar la fuga de votantes hacia Kast y hacia Kaiser, puede salir. Pero ella, en cambio, también está tratando de plantear que parte de la democracia cristiana va a votar por ella, pero ahí yo al menos creo que el votante de la democracia cristiana difícilmente votaría por la hija de un general de la Junta de Gobierno. Sí, y además, ¿cuánto es ese voto? Además, serán 30.000 votos, o sea, no es una cosa que vaya a darte vuelta a la elección. En cambio, lo que a ella se le puede fugar a Kast es mucho, porque en el fondo Kast ya es un fugado de ese modelo de la derecha. Entonces, como hemos dicho en este programa, hay una tendencia a que la derecha se vuelva ultraderecha, y en este caso Evelyn Matei no supo jugar esas cartas y tampoco supo posicionar quizás a un candidato que a ella la dejara quizás como una representante de la ultraderecha, así como que al final ella quedó como que se le colaron estos dos tipos por el lado, y ella en este momento está prácticamente peleándose la votación con Franco Parisi. Entonces, claro, se volvió una candidatura muy indeterminada. Bueno, sí. y eso, y pasamos al último caso, que es el candidato fantasma, Harold Maine Nichols. Primera vez que se presenta a cualquier tipo de elección. Es una persona que, digamos, no tiene una carrera de político más allá de que haya sido dirigente del deporte, expresidente de la ANFP en los momentos en que estaba Bielsa en la selección chilena, y además uno de los encargados de la organización de los Juegos Panamericanos desarrollados el año 2024 en Santiago. Entonces, una persona que, digamos, tiene cierta cercanía con lo público, no así en particular con la política, con el debate de ideas políticos o con la política partidaria. Entonces él se plantea como un candidato que no representa, digamos, ese mundo, y que viene a cambiar las cosas en una dinámica en la cual no es ni de derecha ni de izquierda, y no es ni capitalista ni socialista, como que es como, digamos, una persona que se trata de plantear a sí mismo como alguien que pondera, que sabe decidir entre lo bueno y lo malo, y dentro de eso arma su esquema ideológico. Dentro de las propuestas, en realidad, hay poco que destacar, pero principalmente por lo repetitivas que son. Es decir, no propone nada muy distinto a los otros candidatos, y tampoco hace un análisis mucho más profundo que los otros candidatos. Por ejemplo, tenemos propuestas en seguridad, Comité Nacional de Seguridad, control fronterizo, lucha contra el crimen organizado, más de lo mismo. Propuestas económicas, fomento de la inversión, centros de competitividad territorial. Eso es nuevo, que propone la creación de centros en las universidades públicas para apoyar la estrategia de desarrollo regional. Eso ya ocurre.
Sí, Es distinto a los otros, pero sí, ya ocurre. sí, Infraestructura y vivienda busca redirigir fondos al financiamiento de viviendas sociales y construcción de infraestructura, más de lo mismo. Y en propuestas de salud, transformación del sistema de salud con una reforma profunda centrada en la prevención y el bienestar, con énfasis en la reducción de listas de espera, más de lo mismo. Regulación de los precios de medicamentos, más de lo mismo. Centros comunitarios de salud mental, se plantea la creación de centros para abordar problemas de salud mental y ampliar la cobertura de FONASA y ISAPRE. Eso, si bien es algo que no está implementado, es algo que de hecho el actual gobierno lo proponía en su programa. Entonces, digamos, no hay muchas cualidades como para destacar en la candidatura y dentro de lo mismo tampoco hay como ninguna propuesta muy, no sé, muy arriesgada que uno podría categorizar como ridícula. Entonces, es un sí, candidato que yo creo que ha jugado dignamente, más sí, allá de que se agarró a combos con un ex concejal acusado de corrupción, etcétera, ya que como ya la parte hilarante de la candidatura, pero en general ha sido una persona que, por ejemplo, yo creo que cualquiera de los candidatos que gane podría meterlo en un ministerio. O sea, sí, como que ha quedado bien con todos y no ha generado sí, grandes conflictos, por lo tanto, mm, si bien su candidatura presidencial, desde mi punto de vista, no va a marcar ningún precedente, en su carrera política personal puede que lo haya, porque ahora él ya podría estarse pensando en, por ejemplo, ser diputado en una próxima elección y ya la gente lo reconoce y sabe cómo piensa. Y eso es algo muy importante, considerando que en todas estas candidaturas lo que más le importa a la gente es la persona misma, más allá mm, de las ideas que representa. sí. Sí, ahí al pasar no hay, diría que a mí lo que me llamó la atención, bueno, llamó la atención de hartos medios, como que no se subió como a esta ola media linchadora que propone la derecha, digamos, como que se puso como en un lugar más humanista, por decirlo así, de decir cómo entendamos las causas de las cosas. Le paró la mano a París y precisamente por esto de las minas antitanques, diciéndole, tú has visto lo que causa las minas antitanques en las personas. Como que, claro, tuvo como una especie de tono conciliador eh, en todos los sentidos, digamos. Como que era es como el candidato, es como un osito, yo encuentro, es como una especie de Claro, osito de felpa, como la gente como que él busca que la gente le den ganas de abrazarlo, no sé, claro. algo así. Sí, Sí. yo creo que es un buen candidato, pero que Mm. no cuenta con un movimiento social detrás o un Sí, partido po. que lo respalde. Sí, po. Sí, no, eso, en el fondo no tiene una visión política más colectiva, quizás, en el sentido de fundar un Claro. partido, un Se movimiento, qué basa sé yo. mucho en su opinión personal. Sí, Sí. sí. Oye, Juan, bueno, ya este programa se extendió un poquito más que los otros por la naturaleza que le dimos hoy día. Eh, no sé si quieres dar algún comentario más general respecto al tema de las campañas para ir cerrando. Eh, Solo para, digamos, ujú, haciéndola muy corta, yo creo que ujú, dentro de las propuestas que hemos visto, habiendo unas más buenas y unas más malas, y cada quien tendrá su preferencia personal, pero en general, desde mi punto de vista, marca una carencia de relatos, sobre todo en el mundo de la izquierda, una carencia de soluciones reales desde el mundo ujú, de la izquierda, y vemos como, por ejemplo, los casos como de la ultraderecha, como personas que sí están elaborando un pensamiento, el ujú, cual yo no comparto, pero que, digamos, hay propuestas y hay un sentido, digamos, de trascendencia política en sus propuestas mayor que la de la izquierda. Es decir, ujú, y en ese sentido habla un poquito de la mala calidad de política que estamos teniendo en nuestro país, sobre todo después de los procesos constituyentes y sobre todo en la dinámica en la cual la participación ciudadana se ha reducido a prácticamente cero. ujú, Entonces, cuando eso pasa, los partidos y los colectivos al final terminan posicionando a personas que quizás no representan ideas muy claras, que yo creo que es ujú, en lo general, más allá de que yo creo que sí hay algunos más claros que otros, ujú. en general veo que como que es un poquito laxo el posicionamiento de los candidatos frente a los temas globales. Claro. Como que no quieren estar ni muy acá ni muy allá. Por ejemplo, Johannes Kaiser dice que está en contra del cambio climático, pero al mismo tiempo dice que va a implementar que la totalidad de la energía en Chile sean eléctricas porque son renovables. Entonces, como que es Sí, inconsistente y hay mucha sí, inconsistencia en los programas. O sea, sí, como que al sí. final todos quieren Mm, decir puras cosas bonitas. Y eso
digamos, Sí. en una dinámica en la cual, por ejemplo, la lucha de clases en la sociedad está muy invisibilizada, ocurren este tipo de cosas como apuntando a electores que no tienen una conciencia social o de clase determinada, en el fondo como que todos los candidatos, o casi todos los candidatos, no tienen sujeto a quien apuntar. Sí. Sí, sí, yo ahí también quería, o sea, también como más en general en este tema como de los diagnósticos comunes, por ejemplo, en temas del ajuste fiscal se habla súper poco del control de los municipios, que es un control que no puede ejercer el Poder Ejecutivo directamente, y que más encima, o sea, y ahí es donde hay muchas cajas negras, digamos, en cuanto al gasto. ¿Cachai? Y hay muy pocas propuestas al respecto, pues, o sea, donde realmente se puede así como eh, me- dar una buena vuelta en términos de eficiencia y de hacer que el gasto llegue a las personas, entre comillas, que es como lo que dicen estos candidatos, no están rascando donde no pica, como se dice. Ujú. Eh, Como que lo reducen todo al gobierno central, le echan la culpa que Boric ha contratado a mucha gente, cuando en realidad han sido los municipios de todos los colores políticos lo que lo han hecho. Entonces, también ahí, bueno, ahí yo creo que abiertamente hay harta demagogia y se miente o no se conoce bien el tema. Y lo otro que quería mencionar también, así como bien a grandes rasgos, es el tema como también de la permisología, que también se convirtió en un mantra. Eh, y que poco menos que es como el nudo que va a producir casi que un milagro económico en Chile, siendo que en realidad va a ser que o sea, si es que se soluciona de alguna forma, va a ser que ciertas inversiones salgan más rápido, pero dentro del ámbito de lo que se ha venido haciendo siempre, digamos, o sea, no, eh, en el fondo. Y lo otro es que también se habla mucho como de los procedimientos, que el servicio de evaluación ambiental y toda la cuestión, pero en realidad lo que los candidatos quieren, como los de derecha especialmente, como deshacer, son las leyes ambientales. En el fondo, eso es lo que quieren eliminar, esas regulaciones, no la burocracia, sino las regulaciones que exige el Estado para que ciertas inversiones se hagan. Y eso lo dicen de forma media solapada o haciendo caricaturas, pero al mismo tiempo nunca han dicho quiero eliminar tales y tales y tales regulaciones. Claro, lo dicen indirectamente, pues no creen en el cambio climático, por lo tanto las energías renovables no son tan importantes, podemos seguir produciendo energía de carbón, etcétera, pero no van así como al meollo del asunto porque saben que quizá ahí se arriesgan a ser más impopulares o algo así. Claro. Y eso, y eso es llamativo también, y también, bueno, también es como medio demagogo. Claro, y está como el discurso como escondido, que al final es que, sobre todo desde el punto de vista de la derecha, la necesidad de ser gobierno es garantizar utilidad de las empresas. Entonces, como Sí, nadie te va a decir eso. eso es, O sea, claro, yo lo que quiero es garantizar utilidades a las empresas, pero mejor sí, digámoslo bonito, quiero limitar el gasto público. ¿Cachai? claro, Pero al sí. final, limitar el gasto público, ¿para qué? Para que las empresas se metan ahí y así funciona, y ese es el interés creado que hay. Entonces, Sí, exactamente. Bueno, ese es el reporte semanal del día de hoy. Agradecemos a Roberto que estuvo ahí poniendo las imágenes y de productor del programa. Eh, Muchas gracias a ti, Juan, por participar. Y bueno, agradecemos a toda la audiencia de Radio Mapa que ha seguido nuestros programas, y esperamos que los sigan más y que este análisis de las candidaturas haya sido de utilidad. claro, sobre todo para quienes nos escuchan y que tengan personas con las cuales debaten en su cotidianidad, esperamos que este análisis permita, digamos, orientar un poco las elecciones o las conversaciones que se vayan desarrollando durante la semana, sobre todo considerando que hay mucha gente que está indecisa y que se deja llevar por las cosas que ven en los medios en torno a tal o cual candidato. Sí, Eso, muchas gracias. exactamente. Muchas gracias, que estén muy bien. Chau, chau.